Bueno, nuevamente comenzamos con una serie de, de estudios. Hoy comenzamos con acción social. Y antes de comenzar con esta clase que nos toca hoy, quería compartir un pequeño video para ir introduciéndonos al tema y para reflexionar juntos. Bueno, entonces, algo interesante para reflexionar acerca de este video es que, bueno, acción social tiene mucho que ver con esto. No tanto tal vez con lo que yo puedo tener, sino con los recursos que desconozco que tengo. Y así como esta mano estaba guardada en este bolsillo, parecía que no era solamente la mano lo que estaba guardado en el bolsillo, sino también la mirada, ¿no? Eh, Él no podía ver lo que sucedía a su alrededor, porque estaba completamente centrado en sí mismo. Y a partir de este encuentro con esta señora mayor, encontró un recurso y que tiene que ver con el recurso de eh, pensar en algo más que en sus propias necesidades. Y acción social tiene que ver con esto. Acción social tiene que ver con algo que hacemos no con lo mucho que nos sobra, sino con lo poco que tenemos, a veces desconocido por nosotros, pero también con una mirada, con la capacidad de salir de nosotros mismos, de nuestra propia realidad y poder mirar en derredor. Así que bueno, para poder hablar de esto, también quería compartir un poquitito qué es acción social. Hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con la base bíblica y un poquitito de base teórica. Obviamente por razones de tiempo no se puede profundizar. Algunos, si a alguno le interesa profundizar, lo puedo conectar con algún tipo de material. Pero básicamente vamos a hacer bueno, esta especie de introducción y nos vamos a ayudar con una ayuda visual, con una herramienta visual. Así que bueno, voy a ver si funciona porque yo no soy muy ducha con la tecnología, así que vamos a ver si esto funciona. Oh, oh.
se trabó acá esto. A ver, ahora sí. Bueno. Entonces, desktop. Estamos. Esto no. Presentar. Ahí está un poco trabado todo esto de la compu. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, a ver si logro hacer que esto funcione porque está medio raro. A ver. Bueno. Entonces, tenemos acción social, o también lo que nosotros denominamos como este Ministerio de la Misericordia. El Ministerio de la Misericordia existe desde que existe el ser humano, porque los actos de misericordia, esta capacidad de ver, esta capacidad de compadecerse con la necesidad, existe desde que existe el ser humano. Sin embargo, el término acción social y las acciones sociales como objeto de estudio de la ciencia nacen con Weber, que Weber era un sociólogo. Entonces, vamos a hacer una pequeña definición sociológica de lo que es la acción social y luego nos vamos a centrar rápidamente en lo que dice la palabra acerca de esto. Entonces, para Weber, acción social es aquella que se realiza por un actor social, es decir, por una persona que es consciente de sus actos, una persona que pertenece a una sociedad en particular, en un momento de la historia particular, en una cultura particular, y es un acto que es en relación siempre con otros dentro de un contexto socializante con efectos a largo plazo. Eso es la acción social. Es decir, que para que una acción social se dé, tiene que haber un contexto, digamos, cultural donde eso se comprenda como una acción social. ¿No les ha pasado muchas veces? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota que tuvo una persona conocida en Alemania. Estaban en un colectivo y entonces había una persona muy mayor y le quiso dar el brazo para subirla al colectivo. Y la señora se enojó terriblemente porque le pareció una falta de respeto tremenda que pusiera en evidencia su fragilidad. En una sociedad, en ese momento, en el cual intentar ayudar a alguien a subir a un bus era como humillarla, ¿sí? Entonces, para que ese acto de caridad, ese acto de misericordia sea entendido como tal por parte del receptor, tiene que haber un lenguaje, digamos, común. Lo que para mí puede ser un acto de amor, para el otro puede ser interpretado como un acto humillante. Entonces, por eso, para que sea una acción social, tiene que ser dentro de un lenguaje social común, compartido. Tal vez, por ejemplo, en sociedades como en India, donde el concepto de la propiedad privada es distinto, si algo me gusta, es mío, o lo puedo usar. Y para el otro puede ser entendido como, bueno, yo te estoy haciendo un bien, estoy haciendo un acto de misericordia al prestarte o al regalarte algo que es mío y que me cuesta, o que me costó obtenerlo. Pero para el otro no es entendido como acción social, sino como hay un concepto de la propiedad privada diferente y todo es de todos, y si algo me gusta lo puedo usar. Entonces, digamos que todas estas cosas también tienen que ver con la acción de misericordia. Y es que para que un acto de misericordia sea entendido como tal, tiene que haber un lenguaje común y tiene que ser dentro de un contexto social, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver básicamente con una definición, no sé si a largo plazo nos puede servir, pero es a modo de introducción. Ahora, para nosotros como iglesia, ¿qué es un acto social? La definición es toda aquella labor que llevan a cabo las comunidades cristianas a favor de los más desfavorecidos, vulnerables y de los más pobres a la luz del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nosotros nos diferenciamos de la acción social que realizan otras instituciones? Porque sabemos que actos de misericordia o acción social lo organiza el Estado, diversas ONG, diversas iglesias de otras denominaciones, instituciones de todo tipo. Bueno, muchos realizan acciones sociales, pero nosotros como iglesia, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos distingue? Y lo que nos distingue justamente es que
nosotros estamos motivados al hacer actos de misericordia porque esta misericordia nace en el corazón de Dios. Es decir, Dios que habita dentro de nosotros nos mueve a misericordia. Y el fin que nosotros perseguimos al desarrollar estas acciones tiene que ver con algo que transforma, que trasciende mucho más la mera satisfacción de necesidades momentáneas y materiales, porque concebimos al ser humano no solo en su dimensión material, sino también como un ser espiritual y como un ser integral. Entonces, nosotros, además de fijarnos en ciertas necesidades materiales, también nos importan las necesidades espirituales. Entonces, cuando estamos haciendo un acto de misericordia, no simplemente nos motiva a ayudarle a alguien en una cuestión concreta, sino que entendemos que sobre todas esas cosas están las necesidades espirituales. Es decir, ¿por qué nosotros, eh, como cristianos, sentimos o este tema nos preocupa? Sabemos que hay un montón de áreas de servicio dentro de la iglesia. Tenemos el área de las misiones, áreas de evangelismo, pero ¿por qué la acción social es también un área de servicio que muchas veces en muchas iglesias está silenciado o se hace, pero no de una manera sistematizada, o incluso en algunos lugares como que directamente se desconoce? Nosotros como iglesia entendemos que tenemos un rol social y como una institución fundada por Jesucristo, nosotros somos un cuerpo independientemente, interdependiente, y la idea de Jesucristo al fundar una iglesia no fue que vivamos aislados de nuestro entorno, sino que nosotros podamos realmente tener una influencia, tener un impacto dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos intentando hacer, hablamos del rol social de la iglesia, hablamos de la actividad que nosotros desarrollamos dentro de la sociedad, eh, tenemos que tomar en cuenta estas cosas, porque la iglesia, donde hay una necesidad, va a estar presente. Es decir, lo que a nosotros nos mueve para hacer acción social no es simplemente, digamos, que alguien nos despierta misericordia, que eso tiene que ver con una cuestión personal, sino que tiene que ver con una cuestión de cuerpo. La acción social no la hace una persona o dos, sino que la iglesia tiene un rol social y la iglesia, a través de diferentes emprendimientos y a través de diferentes personas, va a poder desarrollar esta tarea. Es bíblico, es bíblico, tiene un fundamento bíblico este ministerio de misericordia. Hay algo a nosotros que nos impulsa, que tiene más allá del corazón de Dios. Dios lo dejó registrado de alguna manera. Pues sí, y muchísimo, y en muchísimos aspectos, muchísimos pasajes. No voy a estar leyendo cada uno de los pasajes de la Biblia, sí los voy a mencionar, pero lo que me parece muy importante es poder hacer de alguna manera una especie de, digamos, de viaje, de raconto de los lugares en la Biblia, de los pasajes que toman este rol. Y después, si a alguno le interesa leer cada uno de los pasajes, junto con el video del estudio, vamos a estar también poniendo un archivo, que son todos los pasajes en los cuales yo me he basado para hablar acerca de este contexto bíblico. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento vamos a ver tres aspectos que tienen que ver con esta base bíblica. Que por un lado lo tenemos, la ley de Dios, en otro, digamos, segmento, vamos a ver la que es la mirada de Dios hacia el vulnerable, cómo Dios mira, qué es lo que Dios mira. Y en tercer lugar vamos a ver la respuesta de Israel. Y luego también vamos a hacer un pasaje por el Nuevo Testamento en dos cosas que me parecen fundamentales. En primer lugar, las palabras de Jesús, lo que Jesús decía acerca de esta acción de misericordia, y también vamos a ver ejemplo en la conducta de la iglesia primitiva, cómo se desarrollaba esta área en la iglesia primitiva. Así que para esto voy a dejar de compartir
este pasaje, esto, y voy a compartir otra presentación que hice. A ver, como saben, yo no soy muy buena con la tecnología. Así que bueno, voy a volver a compartir otro pasaje más. Vamos a tenerle un poquito de paciencia. Y a ver, ya va. Yo no soy muy buena en lo que es la tecnología, lamentablemente. Pero bueno, vamos haciéndolo. Entonces vamos a ver ahora esta presentación que tiene que ver con la base bíblica. Y ahí ya estamos. A ver. Va lento. Uf. Ahora sí. Bueno, compartir. Y ahora sí. Esto entonces. Bueno, la presentación. ¿Qué dice Dios en la Biblia respecto de la acción social, verdad? Entonces, vamos a ir primero al primer aspecto que habíamos hablado, que tiene que ver con la ley de Dios. La ley de Dios se considera que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? En realidad, a partir de que Dios le dio la ley a Moisés en el libro de Éxodo, Dios le dejó los mandamientos y una serie de leyes que luego iban a ser, de alguna manera, la base para la construcción de una nueva sociedad. Una sociedad espiritual, una sociedad diseñada por Dios y que tenía ciertos principios que, bueno, lamentablemente no se llegaron a poner en práctica, pero que nos hablan del corazón de Dios y de cómo es la mirada de Dios también acerca de los vulnerables. Entonces, en primer lugar, tenemos los rebuscos de la tierra, ¿sí? Hay un lugar en la Biblia, después si quieren les menciono todos los pasajes, a ver si está por acá, ahí les voy a decir. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 11, y en el Levítico, capítulo 19, versículo del 9 al 10, de la misma manera que en el libro de Levítico, en el capítulo 25, del versículo 5 al 6, del 35 al 37, en todos estos pasajes que estoy mencionando, habla de los rebuscos de la tierra. Es decir, cuando una persona sembraba y tenía que cosechar, no tenía que rebuscar hasta el último granito de trigo, hasta el último granito de uva en la vid, sino que tenía que dejar como algo que quede en las plantitas. Ese pequeño, eso que por ejemplo iban las personas cosechando, porque acuérdense que en aquella época era todo manual, y de repente quedaba alguna viga, alguna pequeño fruto, bueno, se dejaba y se seguía. ¿Cuál era el objetivo de esos rebuscos? Todas las personas que Dios menciona como los más vulnerables, es decir, la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre, luego de pasado ese primer grupo de personas que cosechaban, iban a buscar estos rebuscos, iban a poder alimentarse y esto garantizaba que no iba a haber personas dentro del pueblo de Israel que murieran completamente de hambre. Por otro lado, vemos que no era un acto de caridad, sino que era algo que las personas tenían que ir y esforzarse digamos, y hacer un trabajo manual, volver a su casa. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ruth, de la Biblia, del libro de Ruth. Bueno, ella con Noemí, cuando regresan de las tierras paganas y vuelven a Jerusalén, Noemí había perdido su marido, había perdido sus 2 hijos y estaba con su nuera. Y bueno, la manera que tenían de sustentarse era ir a la tierra de un familiar y ella se quedaba con estos rebuscos, ¿sí? Entonces, de esta manera, dentro de la ley de Dios estaba la obligación del pueblo de Israel de no tener esa ambición, de no dejar que se les sobre ni un granito, sino tener esa confianza en que Dios les sustentaba y que incluso podían parte de la cosecha
dejarla para las necesidades. Y ahí estamos viendo cómo es el corazón de Dios con respecto a los vulnerables. Por otro lado, tenemos la ley o el día del jubileo, el año del jubileo. Eso también tiene una base bíblica, ya se las voy a ir diciendo. Está también en Deuteronomio 14 del 28 al 29 y en Deuteronomio 15 del 7 al 8 y de 9 al 15. Entonces, en estos dos pasajes, después si los quieren los pueden leer en profundidad porque si no nos extendemos tanto que, bueno, no podemos concretar la información. Pero bueno, en lo que era la ley del jubileo, era esto. Y también estaba el año del descanso del reposo de la tierra. Durante 6 años vos podías sembrar, cosechar y trabajar tu tierra, la tierra que Dios te había dado, y el 7º año tenías que dejar la tierra descansar. Esto requería del pueblo de Israel una dependencia absoluta en Dios, porque vos tenías que creer que durante 6 años la tierra iba a dar de tal manera, sobre todo en el año sexto, que el 7º vos podías no cosechar y aún así tener, durante todo un año de sostenerte. Esto podemos decir que no solo tenía un fin de generar, de aprender a confiar en el Señor, sino un fin ecológico, porque la tierra podía descansar. Ahora, ¿qué pasaba con todo lo que salía silvestre? Era para los vulnerables, era para la gente más necesitada, que podía ir y podía sacar de la vid las uvas que hubieran surgido ese año, del trigo, el triguito que hubiera surgido ese año. Entonces esto hacía que la relación del pueblo de Dios con las cosas materiales no sea de una dependencia, sino que el pueblo de Israel era consciente de que dependía del Señor. Y cuando hablamos de acción social, para poder dar, para poder pensar en la necesidad del otro, yo mismo tengo que haber aprendido que todo lo que tengo y todo lo que yo puedo necesitar va a ser suplido por mi Padre Celestial. Y no dependo 100% de mi capacidad de trabajo o de mi tierra, sino que yo dependo del Señor. Eso tiene que ver un poco con lo que es acción social. Por otro lado estaba el jubileo. El jubileo era de esta manera. Durante 49 años, a veces una persona se empobrecía. Recordemos que en el pueblo de Israel el reparto de la tierra se hizo cuando el pueblo de Israel fue conquistando las diversas ciudades. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo de peregrinos en el desierto, rescatados de Egipto. Entonces Dios le dice, te voy a dar una tierra. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, empieza a conquistar esta tierra, Dios la empieza a repartir de acuerdo a la cantidad de gente, de manera tal que era una repartición de la tierra muy equitativa. Ahora, ¿qué pasaba? La vida. A veces una persona se enfermaba, se endeudaba, vendía su tierra, se vendía a sí mismo como esclavo, que era algo usual en aquella época, vendía a sus hijos como esclavos a veces para pagar estas deudas, diferentes situaciones. Entonces, unas personas de Israel se empobrecían, mientras las otras familias que iban comprando tierras se empezaban a enriquecer. ¿Qué pasaba en el año del jubileo? Se perdonaban todas las deudas. Las personas propietarias originales recuperaban su tierra y el que había comprado una tierra tenía que devolverla. Por eso cuando uno compraba una tierra, la compraba de acuerdo al tiempo hasta el año del jubileo. Es decir, que uno no se hacía propietario de esa tierra, sino que era como que hacía un leasing, ¿no? Era como que era propietario de todo lo que produzca esa tierra hasta el año del jubileo. ¿Qué era lo que evitaba este jubileo? Que no hubiera en Jerusalén, que no hubiera en Israel personas enriquecidas en demasía y personas empobrecidas en demasía. Y es como que el pecado o las malas decisiones que habían tomado los padres no tenían que pagarle a los hijos. En algún momento esa tierra era recuperada por el chico, por el hijo, y podía volver a empezar, ¿sí? Y por otro lado, los otros, que eran los hijos de las personas enriquecidas, tenían que hacer el mismo trabajo que habían hecho sus padres, es decir, aprender a trabajar la tierra, aprender a producir, aprender a comerciar.
con lo mismo que había tenido su padre, lo mismo que había tenido su abuelo, lo mismo que había tenido su bisabuelo. Es decir, que las oportunidades eran iguales para todos. Lo que después cada uno hacía con las oportunidades, la podía disfrutar uno, pero los hijos tenían que aprender a esforzarse de la misma manera. Entonces, así lo había pensado Dios. Este es el diseño original del Señor para el pueblo de Israel. Y de esto se pueden aprender muchas cosas que tienen que ver con la misericordia y con la manera que Dios tiene de mirar las sociedades también. No voy a hablar ni del socialismo ni del capitalismo, no tiene nada que ver, pero sí uno en esa enseñanza que Dios da, hay mucho para poder aprender. Y por otro lado, en la ley de Dios, también cuando habla del dar, había un momento en donde cada 3 años tenías que juntar el diezmo de todo lo que habías tenido durante 10 años y lo tenías que llevar a las ciudades, que eran las ciudades donde habitaba el levita. Recordemos que la tribu de Leví no había podido, no había tenido parte en la tierra, porque su función era estar al servicio de Dios. Dios era su herencia. ¿De qué iban a vivir estos levitas? Pues de los diezmos y de las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba para Dios, y no es que era un negocio, digamos, ellos no tenían tierra, no eran dueños de nada, pero estaban al servicio. Ahora, ¿qué pasaba? Dice, es muy, a mí, yo esto lo quiero leer porque me resulta tan interesante. A ver, dice, es muy interesante, en Deuteronomio 16:11. Cuando uno hacía una fiesta y cuando uno llevaba este dinero, lo llevaba a las ciudades, dice, te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades. Y ahora escuchen bien esto, el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios te escoja para poner allí su nombre. ¿No les parece maravilloso? El Señor les hacía prosperar, porque había personas prósperas, pero esta prosperidad tenía como fin también el poder compartirlo con todas las personas a las cuales Dios les había puesto en su mano. Es decir, una persona que tenía recursos económicos, que había crecido, tenía que tener una responsabilidad sobre las personas que estaban a su cargo. En primer lugar va a mencionar a su familia, pero también va a hablar de los siervos y de las siervas, de la relación con las personas que trabajaban para él. Y también va a decir el levita, es decir, la persona que te ayuda en tu vida, en tu servicio, en tu vida de comunión con Dios, pero también a quien incluye a los vulnerables, no a todos, pero sí a los que estaban en tu campo visual, en tu campo de acción, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo tenía que hacer? Con alegría. Estos me usan, son todos sanguijuelas, todos me están pidiendo. No, no había que dar así, de esta manera, sino que había que hacerlo con alegría, porque esa era la manera de reconocer que todo lo que tenías venía de parte de Dios. Es muy interesante. Luego tenemos la mirada de Dios, cómo Dios ve al vulnerable, ¿no? Primero vamos a ver la ley, vimos la ley, qué es lo que Dios dice respecto del dar, pero ahora vamos a ver quién es Dios, para quién, cómo ve Dios a los vulnerables. Entonces, en primer lugar vamos a ver que cuando Dios mira a los vulnerables, y me estoy refiriendo en aquella época, los más vulnerables de la tierra eran las viudas y huérfanos, porque las mujeres no podían trabajar. Lo único que podían hacer era recibir ayuda externa, porque si no había un hombre que trabajaba la tierra y que protegiera a esa mujer estaba en extrema vulnerabilidad. Eh, Miremos que cuando Elías va a, digamos, pasa una necesidad económica, Dios lo envía donde había una viuda, que entonces el Señor le provee a Elías, pero lo que le provee a Elías también sirve para proteger y para sostener a alguien más. Dios dice que Él es defensor de la viuda y del huérfano, pero también habla del pobre. Siempre habrá pobres entre ustedes, decía Jesús, y el Viejo Testamento también lo dice. Vamos a ver si encontramos el pasaje. Dice, no oprimirás al jornalero. No, esto tiene que ver con otra cosa. A ver, bueno.
no lo voy a encontrar tan rápido, pero la Biblia dice, después ustedes, yo como les dije, están los pasajes bíblicos, lo pueden ver, lo pueden comprobar, que el pobre, siempre va a haber algún pobre, pero para Dios el pobre es Él es protector del pobre, Él es protector de la viuda, Él es protector del huérfano y Él es protector del extranjero. Y se pone a sí mismo como garantía de que el pueblo de Israel los tiene que cuidar. Después también vamos a ver que en el dar hay una bendición y hay una promesa de Dios en el Viejo Testamento en donde Él garantiza que el que da al pobre presta a Dios, dice Proverbios. Y no es poco que Dios considere que cuando nosotros estamos ejerciendo un acto de misericordia, Dios se está endeudando con uno. Es algo muy profundo si lo ponemos a pensar. Porque si Dios se está endeudando conmigo y Dios no es deudor de nadie, Él me está diciendo todo lo que vos haces por aquellas personas sobre las cuales mis ojos están, no va a quedar sin bendición. Esa ayuda que uno da no va a ser algo que pase inadvertido para el Señor. Y por otro lado, vamos a leer también en muchos otros pasajes de la Biblia que nosotros como iglesia tenemos que tener una posición ética frente al oprimido. Y acá sí que quiero leerles un pasaje que es interesante. Dice, no oprimirás, en Deuteronomio 24, versículo 14 al 15, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con cierta posición ética. Nosotros como cristianos, aunque la ley no lo vea ilegal, aunque haya ciertos vericuetos de la ley que se puedan, digamos, que haya mucha gente que no se sienta mal de no pagarle, por ejemplo, a una empleada doméstica, ponerla en blanco, darle las cosas que la ley, muchos dicen, bueno, lo trabajo en negro. Bueno, cada uno delante del Señor sabrá cómo está. Pero acá lo que es muy clara la palabra es que Él está mirando cómo nosotros nos comportamos con aquellos jornaleros, con aquellas personas que Dios ha puesto para que nosotros las bendigamos. Tiene que haber una posición ética. No puede ser lo mismo una persona que conoce al Señor que una persona que no conoce al Señor. Y yo puedo hacer mucha acción social, pero si después viene una persona que yo la veo que está en necesidad y me toca la puerta y me dice, ¿tenés una changuita? Bueno, sí, podame los árboles. Y después esa persona me dice, bueno, ya terminé mi tarea, ay, no tengo efectivo, venite mañana a la mañana que te pago. Y esa persona está dependiendo de ese dinero. Entonces, seamos compasivos a veces en cuestiones más prácticas. Aprendamos a mirar la necesidad del otro y no a mirar al otro por sobre el hombro. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima clase. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a una mirada más neotestamentaria. En las palabras de Jesús, Jesús se refirió ampliamente acerca del dar. Y para la iglesia primitiva, amar no era una simple cuestión de palabras, tenía que ver con acciones. Y dentro de la iglesia primitiva, las acciones de misericordia eran parte de la vida cotidiana de la iglesia. Jesús se refiere a cómo hacer misericordia. Es conocido el pasaje que dice que tu mano izquierda no vea lo que da tu mano derecha, ¿sí? Tiene que haber una misericordia que uno haga no para buscar ser reconocido como, ay, qué generoso, qué bueno, sino que esta acción de dar tiene que tener un poco también de esto, de hacerlo para el Señor y no para el propio ego, ¿sí? Jesús miraba con misericordia a los necesitados. Recordamos cuando estaba el milagro de la multiplicación, Jesús miraba a la multitud que hacía 3 días que le estaba siguiendo, que le estaba escuchando, eran familias enteras con niños, y él decía, siento compasión por esta gente, porque los voy a hacer volver a sus casas y van a desmayar en el camino.
Y a él le preocupó también no solamente esa palabra espiritual que les estaba dando, sino también algo concreto. A veces nosotros nos ponemos a hacer eventos super mega evangelísticos sin tomar en cuenta las necesidades físicas de las personas. A veces, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en reuniones donde la gente se las tenía parada hora y media y si alguno se sentaba, oh, qué carnal. Y por ahí había una persona mayor, por ahí había una persona embarazada. Entonces, siempre tiene que haber una mirada con misericordia hacia todos. No quiere decir esto que la mirada de misericordia va a hacer que las personas se esfuercen poco o que no se esfuercen para servir al Señor, no, pero tiene que ver con que la persona que está completamente llena del Señor va a mirar a la gente con la misma mirada que tenía Jesús, una mirada compasiva, ¿sí? Una mirada que cuando viene una persona se acerca, no solamente tengo que estar preparado para darle una palabra de misericordia, de amor, una palabra de Dios, a veces tengo que ver si tiene hambre, ¿no? Si tiene una necesidad concreta, porque eso también es parte del amor. Y Jesús dice, si vos le das un vasito de agua a uno de estos, lo hiciste por mí. Entonces, todo, nuevamente se repite en el Nuevo Testamento, todo lo que uno hace para una persona que Dios tiene esa mirada de misericordia y de amor, porque Dios mira al necesitado, y se lo estamos haciendo a Jesús. Y va a tener recompensa. No hay nada que nosotros hagamos por alguien a quien Dios mira con tanto amor que no tenga recompensa. Y eso también es algo que nos llena de alegría, porque uno no solamente lo hace para servir a Dios, sino que también lo hace y va a tener algo, Dios te va de alguna manera a bendecir. Y las personas que más dan, que yo conozco, son las personas que más tienen. No le falta a la persona que tiene la mano abierta para dar. Y todos dicen que para poder recibir hay que abrir la mano, ¿no? Yo no puedo recibir nada de parte de Dios así. Entonces a veces tengo que hacer esto de dar, abrir la mano y recibir de parte del Señor lo que Él tiene para nosotros. Entonces tengo que ser una persona de manos abiertas, ¿no? Y por último, bueno, lo que era la vida de la iglesia. Y de esto también tenemos un montón eh, de respaldo bíblico. Recuerden de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio, esta persona al quien Dios le dijo a Pedro que tenía que ir a predicarle? Bueno, Cornelio no conocía a Dios, pero era un hombre piadoso. ¿En qué era piadoso? Que no dejaba de dar a los necesitados. Y uno piensa que lo que las personas hacen por los demás, Dios no lo está mirando, pasa desapercibido, pero a estos hombres y mujeres piadosos, que ya tenían un corazón misericordioso, Dios les dio también una oportunidad de salvación. Obviamente que esta piedad no te compra el cielo. No existe esto de que cuando yo doy mucho, entonces Dios a mí me va a tener en un lugar favorito en el cielo. No, porque Dios no lo mueve el dinero, pero sí esta cuestión de que Dios te mira como una persona piadosa, ¿no? Que Dios sí que lo toma en cuenta este corazón generoso, toma en cuenta este corazón misericordioso. También vemos que en la iglesia lo compartía todo. En la iglesia primitiva, las personas compartían todas las cosas, comían juntos, entonces en la iglesia no había necesitados, porque cuando había algún necesitado, la iglesia entera se movía para que ese necesitado pudiera salir. Recordemos que en la iglesia primitiva, por causa de la persecución y por causa también de que muchos mártires, había innumerable cantidad de viudas y de huérfanos que habían quedado viudas porque sus maridos no habían negado a Cristo. Entonces, la necesidad de ayuda era algo real. Estas mujeres habían quedado viudas, no podían trabajar porque en una sociedad donde la mujer no trabajaba, trabajaban los esclavos. En una sociedad donde hay esclavos, donde se compran y se venden, no, era muy poco lo que una mujer podía hacer. ¿Para qué voy a tomar a una mujer que lave la ropa si lo hacía mi esclavo? ¿Entienden? Es una sociedad diferente. Era habitual, en la iglesia era habitual juntar dinero para los necesitados. Lo vamos a ver en innumerables cartas. Pablo mismo, cuando fue a Jerusalén, dijo que traía consigo un dinero que habían juntado las iglesias para los necesitados en Jerusalén.
Y luego terminamos esto con esta palabra tan fuerte en Santiago, que voy a ver si la puedo compartir con ustedes, que está en el libro de Santiago. A ver, y dice así, a ver, y con esto ya iríamos cerrando esta parte de la base bíblica. Dice, la religión, Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago entonces habla de una manera de religión, religión en el sentido de religare, en el sentido de esa ligazón, esa unión que yo tengo con Dios, que yo no puedo tener una unión con Dios si cuando yo estoy delante de Dios, bárbaro, pero yo no soy compasivo con los que necesitan. Porque eso en realidad no es una unión con Dios verdadera. Y luego también habla de la actitud que nosotros tenemos hacia el pobre y hacia el rico. Que esto no puede suceder en la iglesia que hagamos diferencia. En Santiago capítulo 2, versículo del 2 al 4, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en el buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Y sigue, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces, de alguna manera, lo que vemos aquí es que toda la Biblia, vamos a ver, que nos invita a mirar lo que tenemos alrededor, como en este videito que habíamos visto al principio, ¿no? Este hombre tenía las manos en los bolsillos. Tal vez estaba tranquilo, pero evidentemente luego de ese tiempo que él pasó, de ese cambio que él hizo, él empezó a sonreír, empezó a disfrutar de esto que es relacionarse con otros, ¿no? Aprender a mirar la necesidad del otro y abrir nuestra mano nos va a permitir comprender ciertas cuestiones que tienen que ver con una relación con Dios. No podemos nosotros decirnos hermanos si cuando nuestro hermano está en necesidad no podemos sentir esa compasión. Y frente a esa compasión, no solamente sentirla, sino accionar esa compasión. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos todo lo que tiene que ver con una base bíblica. Después, en todo caso, podemos ahondar un poquito más, como ya les he dicho. Aquí tengo todos los pasajes, los pueden leer tranquilamente. Y bueno, le damos gracias al Señor porque hemos podido comenzar y que Dios les bendiga mucho. Y bueno, nos encontramos en el próximo estudio, en donde ya vamos a poder estar hablando de una cuestión más práctica de lo que es acción social. Dios les bendiga.